El título de este tema es la preexistencia de Jesucristo. La preexistencia significa que Jesús existió durante el periodo del Antiguo Testamento. Incluso antes de la época del Antiguo Testamento. Muchos cristianos no son conscientes del hecho de que Jesús existió en aquellos periodos. Ellos creen que Jesús existió solo en el periodo del Nuevo Testamento. Así que ellos entienden el nombre de Jesús en el periodo del Nuevo Testamento y Jehová, Dios. Que Jesús existió en el periodo del Nuevo Testamento. Así que ellos entienden el nombre de Jesús en el periodo del Nuevo Testamento y Jehová Dios, o Dios en el Antiguo Testamento. Es diferente Dios de Jesús. Por lo tanto, ellos separan el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es Jesús. Debido a esta separación, la gente no puede leer la Biblia con una clara conexión. Y ellos no pueden ver el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento como un libro. Como resultado, su vista espiritual y perspectiva sobre Jesús no están claros ni puede enfocar. Además de eso, es muy difícil para ellos entender la doctrina de la Trinidad. Y también les falta la orientada cristología de Cristo, o la orientación de cristología de Cristo. La preexistencia de Jesucristo, Jesús significa que Jesús vivió antes incluso de la historia de la humanidad. Incluso antes de la creación. No solo eso, Jesús era totalmente a cargo de todas las criaturas del universo. Desde la creación hasta ahora. Esa es la razón por la que la Biblia dice que Jesús es el Alfa y la Omega, el principiante y el finalizador. Así que Él en realidad comenzó la creación como un principiante. Y Él va a terminar todas las criaturas de la historia. Él es el fin. Cambia el párrafo.
Él apareció durante el periodo del Antiguo Testamento en diversas formas. Por ejemplo, en forma humana y la forma del ángel y otras formas más. Siempre que sea necesario para comunicar con su pueblo. Durante el tiempo del Antiguo Testamento, Él vino a este mundo para cumplir su propósito en nombre diferente. No durante un largo periodo de tiempo. Él vino a este mundo por un periodo corto, por un periodo corto de tiempo para cumplir sus objetivos. Pero en el tiempo del Nuevo Testamento, Él vino a este mundo para cumplir sus objetivos, al menos durante 33 años. Pero en el tiempo del Antiguo Testamento, Él se apareció a unos pocos días, a un periodo muy corto, en diferentes y de diversas maneras, y en varias formas de su aspecto. Como ya he dicho, a veces como forma angélica y la forma humana, incluso en roca, incluso como la roca. En el Antiguo Testamento, cuando los judíos practicaban el culto sacrificial, matando el cordero y cabra, la oveja y cabras eran en realidad el símbolo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Incluso el tabernáculo y el templo de Jerusalén era el símbolo de Jesucristo. Por lo tanto, se apareció a sí mismo en el tiempo del Antiguo Testamento, en las diversas formas. Cambia el párrafo. Queremos ver algunas referencias en el Nuevo Testamento para probar que Jesús era la preexistente. Primero, Juan capítulo 17, versículo 5. Este capítulo en particular es la siguiente. Solo tenemos que abrir el capítulo primero y luego te daré una explicación sobre el libro de Juan capítulo 17, versículo 5. Solo abre en tu Biblia y luego solo tiene que ir de nuevo a su escritura. Juan capítulo 13, versículos 14, 15, 16, 17. Los 5 capítulos son el relato de la última cena. La última cena. Juan capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16 y 17. Estos 5 capítulos son el relato de la última cena. Como ustedes saben, el Evangelio de Juan tiene 21 capítulos. Pero Juan le asignan 5 capítulos, en torno al 25% del Evangelio de Juan. Asignando a una historia de la noche
que es la historia de la cena pascual, la última cena de la historia de la cena. Todo eso, estas enseñanzas de la noche, eran muy importantes para todos nosotros. Es importante. Él predicó en esa noche. Después, al final de su predicación, él de repente se puso de pie delante de sus discípulos. Y él estaba mirando al tercer cielo y levantando su mano y hablando con Dios el Padre en el cielo. Este constituye el libro de Juan capítulo 17. Y todo el capítulo 17 es la historia de su oración al Padre Dios en ese día. En el comienzo de su oración, él estaba hablando con Dios el Padre. En versículo 5 dice así: Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo, incluso antes que el mundo fuese. Él dijo así. Él estaba diciendo: hemos disfrutado de la gloria juntos contigo, el Padre, Dios el Padre, y mí, incluso antes de la creación. Por la que la creación es aquí. La creación fue en Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 es el periodo de la creación. No sabemos cuántos años a partir de ahora. No sabemos cómo hace muchos años fue llevado a cabo la creación. Jesús dijo, incluso antes de la creación, el Padre Dios y el Hijo Dios y el Santo Espíritu Dios, ellos ya existían. Por lo tanto, la preexistencia de Jesús, incluso antes de la creación, ¿dónde está en la Biblia? En Juan capítulo 17, versículo 5. Incluso San Juan capítulo 1, versículo 1. Incluso Juan capítulo 1 y en el principio de Génesis 1:1 es diferente desde en el principio de Juan 1:1. Este en el principio es diferente. En el principio de Génesis 1:1 no es la eternidad, es una eternidad en algún lugar menos. Realmente no puedo encontrar ninguna razón terminológica para explicar este. Espero que todos ustedes conmigo. Por lo tanto, la próxima es este. En Juan capítulo 8, versículos 55 al 59, trate de memorizar todos estos versículos, ¿de acuerdo? Anote el primero. Jesús estaba hablando a los líderes de los israelíes. Él estaba diciendo: hey chicos, nuestro padre Abraham era un gran padre de nuestra nación. Ahora, véanse por aquí.
Jesús está aquí. Jesús nació en 4 a.C., en el año 4 a.C. Ahora él estaba hablando tal vez en torno alrededor de en el año 28 después de Cristo. Y él murió en el año 30 después de Cristo. Este es Juan capítulo 8, versículo 55 al 59. En este momento. En este momento dijo: ustedes israelíes, ya sabes, Abraham fue alrededor de 2000 años antes de Cristo. Ahora aquí estaba la creación de Adán, la caída de Adán y todo el camino. Usted sabe todo esto, así que debería memorizar todo este gráfico. Jesús era cerca de alrededor de 31 a 32 años de edad. Jesús le estaba diciendo a los líderes israelíes, dijo esto: usted israelíes habían pasado tiempo junto con Abraham. Así que estos dirigentes dijo: hey, usted no tiene 50 años de edad. Usted ve en la cultura judía, en ese momento de 50 años era la edad del abuelo. Tú, joven, usted aún no tiene 50 años de edad. ¿Cómo puede decir, tú conociste a Abraham? Hace 2000 años. Y Jesús dijo: hey chicos, yo vivía antes de Abraham. Antes de Abraham. Y le dijeron: es una locura. Iban a apedrear a él para matar. Porque Abraham fue un gran padre. Abraham es el padre de la nación, de los israelíes. ¿Cómo puedes mirar hacia abajo a Abraham como así? ¿Cómo puedes dar maltrato a nuestro famoso padre? Usted está solo un carpintero. Usted debe estar loco. Ven aquí, vamos a matar a ese tipo. Él es un loco. Esto es lo que ha dicho aquí. Usted lo leyó de nuevo. Permítame leerlo. Esto es lo que dice aquí.
y no ha llegado a conocerle, pero yo le conozco. Si dijera yo significa Jesús. Y en el versículo 56, él dijo, ¿están mirando en tu Biblia? Abraham, vuestros padres, se gozó de ver mi día, y lo vio y se gozó. Eso es lo que dijo en el versículo 57. El versículo 57 dijo, por tanto los judíos dijeron, usted aún no tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? ¿Lo tienes? Y el versículo 58 dice, Jesús le dijo, de cierto os dije. De cierto significa que realmente cierto y realmente verdadero. Antes que Abraham nació, yo ya estoy. Yo soy. Yo ya estoy. Yo soy significa eterno, presente, tenso. Márquenlo esta parte. ¿Interesante? Ahora, se encuentra un poco más de intereses más tarde. En Hebreo, capítulo 11, capítulo 11, versículo 24 al 26. Se está hablando de Moisés. ¿Lo escribes? Yo te daré la historia también. Moisés fue una figura en el año alrededor de 1500 a.C. Jesús le estaba diciendo esto. Cuando Moisés vivió en Egipto durante los primeros 40 años en el palacio del rey Faraón, al final de 40 años, Jesús dijo, he hablado a Moisés que salgáis de ese palacio, te enviaré al desierto. Y Moisés esperaba y dejó el palacio porque Jesús lo prometió a él. La corona, la recompensa, si lo hace. Así Moisés salió del palacio, abandonó toda la gloria y la buena posición, debido a que Jesús le prometió la recompensa. Dijo aquí en Hebreo capítulo 11. Este es el capítulo de la fe. Moisés tenía una fe en la promesa de Jesús. ¿De acuerdo? Echemos un vistazo a esto. Echemos un vistazo a la Biblia. En Hebreo capítulo 11. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que para disfrutar del placer de pasar del pecado, teniendo en cuenta el reprochaje de Cristo, mayores riquezas que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puestas en la recompensa. Ahora él está hablando ¿con quién? Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesús. Es Jesús. Jesús se apareció a Moisés y le prometió la corona. Si me siguen, si obedecen lo que dije, puedes ver aquí. Entonces Jesús habló a Moisés. Él visitó a Moisés. ¿De acuerdo? Lo encontraremos más tarde. Además, visitó ¿a quién? A Abraham. No trate de restringir a Jesús del Nuevo Testamento. Solo. No.
No solo es. Él es el Dios de la creación. Él es el Alfa y la Omega. Por lo tanto, Jesús tiene que ser en el Antiguo Testamento. Cuando lees el Antiguo Testamento, verá a Jesús todo allí. Se le enseñará cómo leer el Antiguo Testamento. Después de terminar la Cristología, y se le dará una nueva revelación de Jesús. La iglesia de hoy en día, incluso los seminarios, no están enseñando esto. Eso es un gran problema. Es por eso que muchos pastores que terminaron el grado académico de alto nivel del seminario, pero todavía no sabe esta parte. Estoy muy triste. Por lo tanto, esos tipos no enseñan a Jesús. Ellos solo enseñan a Jesús en el Nuevo Testamento. Te daré más. El número 4. Mateo capítulo 23, versículo 37. Los profetas. Dime, ¿qué son el periodo de las profetas? Te daré solo dos caminos. Los profetas comenzó alrededor en el año 850 a.C. ¿Quién estaba en el año 850 a.C.? Elías. ¿Quién fue el último profeta? Malaquías, alrededor de 450 a.C. Por lo que alrededor de 400 años es el periodo de los profetas o profético. Escríbelo. Una de las razones por las que Dios envió a los profetas, una de las principales razones por las que Dios envió a los profetas a los israelíes es que para proclamar que se arrepientan. ¿Qué clase de pecado? La adoración de ídolos. La idolatría. No olvide eso. La idolatría está violando los primeros 4 leyes del gran mandamiento. Por lo tanto, será el mismo en el Nuevo Testamento. Si nosotros, tú y yo, somos llamados como profeta, tenemos que hablar audazmente contra los israelíes. Muchos cristianos significan iglesias de hoy en día quien adora a los ídolos. Por ejemplo, el dinero, el poder, la gloria, la propia ambición. Pastores, líderes, iglesias, la construcción de una gran organización, una gran iglesia, buscando el reconocimiento y la gloria. Todos esos son ídolos. Lo hacen en el nombre de Jesús.
israelíes hicieron lo mismo. Por lo tanto, Dios envió a los profetas. Pero el problema en ese momento era que los líderes israelíes y líderes religiosos, sin excepción, mataron a estos profetas en nombre de Dios. Algunos de ellos consiguieron apedrear hasta que muera por los líderes religiosos, por los que dije: nosotros creemos en Dios, somos elegidos de israelíes. Pero los líderes religiosos desobedecieron el mandato de Dios. Ellos mataron a los representantes de Dios. De la misma manera, en el periodo del Nuevo Testamento, sí, muchos verdaderos y fieles cristianos llegaron a la persecución no por la comunidad de gentiles o no cristianos, pero dentro de las comunidades cristianas encabezadas por los líderes estilos o seculares. Será lo mismo en los próximos días. Si usted realmente ama al Señor Jesús, entonces no se puede sobrevivir. La persecución vendrá desde la iglesia. Aquí en Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo capítulo 23 entero es el capítulo del martes, es el capítulo del martes, del día martes de la semana de la crucifixión. ¿Recuerda lo que dije hace 2 días? El sermón del monte fue predicado el martes. Ese fue en el capítulo 24. Este es el capítulo 23, el mismo día. Antes de que Él entregó el discurso de los olivos, Jesús dio avisos a estos líderes. Él dijo: ¡ay de vosotros, ay de vosotros! ¿Cuántos hay de vosotros? 7 veces ay de ti. ¿Conoce usted el significado de ay de vosotros? En otras palabras, maldice a usted así. Usted y los líderes, hipócritas líderes cristianos. Habrá muchos hipócritas líderes cristianos. 7 tipos de líderes cristianos hipócritas predijo en el capítulo 23. Él predicó en el capítulo 23. Y al final, él dijo en el versículo 37. Usted, los líderes cristianos, usted, los líderes judíos en el Antiguo Testamento, yo envié a los profetas a usted. Jesús le estaba diciendo: envié profetas en su caso. ¿Cuántos profetas Jesús había enviado durante este periodo de 400 años? Al menos aproximadamente de 20 o más de 20, Jesús dijo. Yo envié profetas a usted, pero los líderes mataron a los profetas que envié. Pero te doy una protección. A pesar de su desobediencia y su mal comportamiento, por ejemplo, te hubiera protegido como gallina. Por ejemplo, te protegeré como un gallina. Abarca este pequeño polluelo
pollo bebé. En vista de esto, podemos ver que Jesús estaba en el periodo de los profetas. Vamos a leer eso. Mateo capítulo 23, versículo 37. 37. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? ¿Podría subrayar esta? Jesús estaba diciendo esto. ¿Cuántas veces quise? Círculo. Yo. ¿Quién es yo? Es Jesús. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. En realidad, Jesús le estaba protegido a pesar de su desobediencia. Jesús dijo, yo envié los profetas. No ahora. Es en el Antiguo Testamento. Nunca dice que Jesús envió a los profetas. El Antiguo Testamento dice esto. Jehová Dios envió a Isaías. Dios envió a Isaías. Dios Todopoderoso envió a Isaías. Puedes ver todos los diferentes nombres de Dios. Todos los nombres diferentes de Dios deben resumirse en un solo nombre. En un solo nombre en el Nuevo Testamento, que es Jesús. El nombre de Jesús es tan poderoso. Voy a pasar por lo menos 2 horas con el nombre de Jesús después. Se puede decir la preexistencia de Jesús hasta aquí. Ahora el número 5. Número 5. Es el Juan el Bautista. Ahora, Juan el Bautista dijo esto en Juan capítulo 1, versículo 15. Jesús es menor que yo en edad terrenal. ¿Cuántos meses menor que él? 6 meses. Si Jesús es de 6 meses más joven que yo, pero en espíritu, Él es mucho más mayor que yo. Él existía mucho antes que yo. ¿No es interesante? Esto es lo que dijo en Juan capítulo 1, versículo 15. Podemos leer juntos. Ahora yo te estoy enseñando cómo entender los contenidos bíblicos. Trato de darle una visión y voy a enseñar la manera cómo interpretar. Al estudiar junto conmigo, Dios te dará tal espíritu esclarecedor. Por lo tanto, desde
usted será capaz de excavar en el interior de la Biblia y desarrollar su visión espiritual. Ahora aquí en el versículo 15. Vamos a empezar desde el versículo 14, que es un famosos versos aquí. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vio su gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Jesús y clamó diciendo: Este era del quien yo decía, el que viene después de mí tiene un rango más alto que yo, porque existía antes que yo. Usted sabe que en parte anterior, algunas personas pensaban que la luz ha venido al mundo, y así sucesivamente. Algunos de ellos pensaron: oye, esa luz debe ser el Juan el Bautista. Y Juan dijo: no, yo no soy la luz, el que viene detrás de mí es la luz. Y dijo esto: este hombre es más joven que yo, pero existía antes que yo. Ahora, me he concentrado ¿en quién? Jesús. Jesús decía esto. Por tanto, fíjense en la Biblia, en el Antiguo Testamento. En el tiempo de Jesús, la Biblia quiere decir todas las historias del Antiguo Testamento. Esto se refiere acerca de mí. Luego, Lucas capítulo 24. Abren su Biblia. Versículo 27 y 44. Lucas capítulo 24, versículos 27 y 44. Puede abrirlo y subrayen. He dicho muchas veces sobre esto. Él dijo: mirad los 5 libros de Moisés, que es el Pentateuco. Nos fijamos en todas las cartas proféticas del Antiguo Testamento. Mira los salmos. Todo esto es la historia sobre mí. ¿Sobre quién? Sobre Jesús. Y yo también estaba allí, dirigiendo todas estas historias para los escritores. Así que él dijo en Juan capítulo 5, versículo 39. Él dijo esto: usted busca las escrituras. No basta con ver las escrituras. Abre su Biblia y márquenlo. La palabra búsqueda. Subrayen la palabra búsqueda. Buscar significa ¿qué? Cuando usted pierde su diamante, usted tiene que llevar la luz de la búsqueda y la búsqueda de su diamante. La búsqueda de su diamante es la misma expresión. Esto no significa simplemente mirar. No se puede encontrar el diamante buscando a través de la llanura. Tienes que buscar. Esta clase es el proceso de buscar aquí. Buscamos en el interior de las escrituras, y todas las escrituras y las historias están dentro de mí. Jesús lo dijo. Incluso en el versículo 46. Este es muy interesante. Él dijo esto:
Si creyeran a Moisés, ¿me creeríais a mí? Porque él escribió de mí. Jesús dijo en el versículo 46, subrayen, Juan capítulo 5, versículo 46. Juan capítulo 5, versículo 46. Solo subrayenlo este. ¿Cuáles son los libros de Moisés? Los Pentateucos. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Todos estos 5 libros hablaban ¿de quién? Sobre Jesús. ¿Quién dijo eso? Jesús lo dijo. Jesús lo dijo eso. Por lo tanto, cuando leemos los libros del Antiguo Testamento, tenemos que tratar de encontrar a Jesús. Curiosamente, Jesús mandó a Moisés a escribir esto y esto. Y él lo hizo en el nombre de Jehová Dios, a veces Dios, el Dios Todopoderoso, y así sucesivamente. Jesús dijo, tú mata el animal. Usted hace esto, usted observa la Pascua. Se observa la fiesta de los panes sin levadura y Pentecostés. Y la expiación y el tabernáculo y lo que sea. Todas estas historias del Antiguo Testamento fueron todas ¿por quién? Fueron dadas ¿por quién? Por Jesús. ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito de dar toda esta información por Jesús a Moisés, a los israelíes y a todos los profetas? ¿Cuál es el propósito? Para mostrar a la gente, como tú y yo, quién es Jesús. Entonces Jesús dijo, ustedes los israelíes, usted la practica esto, usted mata a los animales, usted arroje la sangre, hace esto cada día que dije. Todo estaba predeterminado por Jesús y Él dijo, hazlo, ejercerlo. ¿Por qué? Más tarde en el Nuevo Testamento, las historias y las actividades son todas acerca de Jesús. Era como la enseñanza primaria. Usted lo practica. 1 más 1 son. Traiga piedras, 2 piedras, una piedra más, una piedra. ¿Cuántos? 2 piedras. Ahora, ¿por qué no trae 5 piedras y trae 15 piedras desde allí? ¿Cuántas piedras? Ahora se ha confundido. Así se parte de una piedra más, o más 2 piedras, una piedra o 5 piedras. Se confunden un poco. Aquí las piedras son todas partes. Usted mata un animal ahora. Después de Adán aquí. Adán llevas falda de piel de animal. Eso es lo que usted mata a un animal, te pones la falda. Entonces usted va a estar bien. La pena será cubierto. Más tarde, Caín y Abel. Adán dijo a Caín y a Abel, usted mata un animal y sacrifiquen. Abel lo hizo, pero Caín no. Más tarde en el Hebreo capítulo 11 dijo, Abel tenía una fe en Jesús. Después de esos, Dios tomó a Abraham. Él dijo, tú sacrificarás tu hijo. Ese es el tipo de Jesús. Él fue resucitado en 3 días. Isaac fue resucitado en 3 días. Hemos estudiado todo esto, ¿no? Ahora se trata de una primaria. Más tarde se trata de una escuela secundaria. Usted construye el tabernáculo. Usted trae su animal y mata en ciertos días. Entonces será
entonces su pecado será perdonado. Ellos practicaron durante 500 años. Y luego, cuando la época del rey David, ahora, quiero que usted construya el templo. Él dijo, no más tabernáculo, pero la construcción fija. Por lo tanto, su hijo Salomón construyó. En el interior del edificio, ellos mataron los animales todos los días, todos los años, de acuerdo con la directriz de que Jesús les proveía. Matar y matar y matar todos los años, y después de eso, sus pecados fueron perdonados por medio de la matanza de animales. Así que tiene que repetir de nuevo, repetir todos los años. Cuando Jesús vino, Él vio el templo de Jerusalén. Son muchos los que estaban matando a los animales en el día especial. Jesús entró en el templo del rey Herodes. Hey chicos, ¿aún haciendo esto? Voy a destruir este templo y reconstruiré en 3 días. Y ellos dijeron, hey, este joven ha sido 46 años y está conforme a la construcción. Ahora, ¿usted desea reconstruir en 3 días? Incluso sus discípulos no sabían lo que eso significaba. Luego dijeron, nosotros llegamos a entender. El templo era el cuerpo de Jesucristo. Todas estas prácticas, Jesús cuando estaba en la cruz, la última palabra dijo esto, consumado es. Él dijo eso así, en Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Ahora, debido a que tenemos el don gratuito de la salvación, debido a todo esto, a lo largo del plazo de 4.000 años del periodo de la enseñanza de quién es Jesús, lo que va a hacer por nosotros. Él pasó 4.000 años para nosotros. Ahora tomamos que la salvación es gratis. No consideramos su valor. ¿Por qué tenemos que enseñar esto? Debido a que nuestra salvación no es que la salvación barato. La salvación es muy caro, porque Él es Dios, el Creador. Derramó su propia sangre en las criaturas, para las criaturas. Yo morí por hormigas, y me refiero a las hormigas. Me muero por ti. Pero ellos no me consideran. Ellos no valoran mi sangre mucho. Entonces, ¿cuál sería mi impresión? Hey, voy a aplastarlos. Las criaturas, como nosotros, no valoramos la sangre de Jesús. Dios ama a los que valoran la sangre de Jesús en lo más alto. Él dará la gracia si solo se toman como ha concedido barato. No respetan, no honran, no adoran. Entonces dirá, olvídalo. Te trataré como si han estado tratándome a mí. No bendeciré tu descendencia. No es justo. ¿Es normal dar y recibir? Si no me trata bien, entonces no voy a tratar a ti y a tu descendencia. Si lo hace, voy a hacer eso.